El frío y negro espacio que rodeaba el sistema Kepler albergaba la muerte en su silencio. 300 naves alienígenas se movían en la oscuridad como tiburones hambrientos que percibían la sangre en el agua. Cada nave se extendía más de 3 kilómetros con metal vivo que latía como un latido. El Imperio Cepriano había llegado para reclamar otro mundo y añadirlo a su creciente colección de planetas conquistados. El almirante Kessel se encontraba en el centro de sus naves insignia, observando desde el puente cómo la colonia humana se hacía más grande en sus pantallas. Sus 4 ojos amarillos estudiaban el planeta con la serena paciencia de un depredador que sabe que su presa no puede escapar. Durante 300 años, el Imperio Cepriano había arrasado esta parte de la galaxia, tomando lo que quería y destruyendo lo que no podía usar. Los humanos eran solo otra especie que debía ser absorbida o eliminada. La piel del almirante alienígena era de un morado intenso con marcas plateadas que mostraban su alto rango. Sus manos terminaban en garras afiladas que golpeaban contra su silla de mando mientras pensaba en la batalla que se avecinaba. Los informes de inteligencia indicaban que los humanos eran guerreros primitivos que usaban armas sencillas y tácticas básicas. Serían fáciles de derrotar. El capitán Jake Morrison estaba sentado en su puesto de mando a bordo del USS Defiance, observando la misma flota enemiga a través de sus propios sensores. A sus 32 años, era joven para ser capitán de una nave espacial, pero la guerra tenía una forma de ascender rápidamente a los buenos oficiales. Llevaba el pelo castaño cortado al estilo militar, y sus ojos azules mostraban la calma y concentración que emanaban de años de entrenamiento y experiencia en combate. El Defiance era la nave de guerra más nueva y avanzada de la humanidad. Había sido construida en los astilleros secretos más allá de Plutón utilizando tecnología que llevó la ingeniería humana a sus límites absolutos. La nave parecía un crucero humano tradicional desde fuera, pero en su interior llevaba armas y sistemas que no existían en ningún otro lugar del espacio humano. La teniente comandante Lisa Grant trabajaba en su puesto táctico, realizando las comprobaciones finales de todos los sistemas de armas. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta reglamentaria, y sus ojos verdes se centraban en las pantallas que mostraban cientos de contactos enemigos acercándose a su posición. Había servido con Morrison durante 2 años y confiaba plenamente en su juicio. Incluso cuando las probabilidades parecían imposibles, la tripulación del puente trabajaba con silenciosa eficiencia mientras se preparaban para lo que todos sabían que sería la batalla más importante de la humanidad. La flota principal de la Tierra estaba dispersa en una docena de sistemas, intentando proteger a otras colonias de los ataques ceprianos. No llegarían refuerzos durante semanas. El Defiance se enfrentaba solo a una armada alienígena entera. El comandante Sam Phillips supervisaba los sistemas de energía de la nave desde su puesto de ingeniería. Los reactores cuánticos funcionaban a la perfección y todos los nuevos sistemas de armas mostraban luces verdes de estado. Había ayudado a diseñar muchos de los sistemas avanzados del Defiance durante su estancia en el Instituto de Investigación de Marte. Esta sería su primera prueba real en combate. Morrison miró a su alrededor, en el puente, a la tripulación que se había ofrecido voluntaria para esta misión. Todos aquí sabían que se enfrentaban a una desventaja de 300 contra 1. Todos habían decidido plantarse y luchar de todos modos, porque eso es lo que hacían los humanos cuando se veían acorralados. No se rindieron ni huyeron. El capitán abrió un canal de comunicación con su tripulación por toda la nave. Su voz se escuchó con claridad en cada cubierta de cada compartimento. Todos, aquí el capitán. En unos minutos, nos enfrentaremos a la flota enemiga. No les mentiré sobre nuestra situación. Nos superan en número y armamento según cualquier medida normal, pero hoy no luchamos con medidas normales. Hizo una pausa y observó las naves alienígenas que se acercaban. El Defiance lleva tecnología que no existe en ningún otro lugar de la galaxia. Tenemos armas y defensas que nuestros enemigos no pueden imaginar. Y lo que es más importante, tenemos algo que a ellos les falta. Tenemos la voluntad de proteger lo que amamos y el coraje para enfrentarnos a adversidades imposibles. La voz de Morrison se hizo más fuerte a medida que continuaba. Hoy demostramos a la galaxia que la humanidad no se hundirá en la oscuridad. Hoy demostramos que una nave humana luchando por la causa justa vale más que 1000 naves alienígenas luchando por la conquista. Hoy les hacemos recordar por qué deberían temernos. La DRA. Ellen Carter trabajaba en su estación científica, analizando la composición y los patrones de movimiento de la flota alienígena. Su cabello rojo reflejaba la luz de sus pantallas mientras estudiaba las señales de energía y las configuraciones de armas. Las naves ceprianas usaban biotecnología completamente diferente a la de los diseños humanos, pero ella comenzaba a comprender sus capacidades.
La coronel Rachel Stone permanecía cerca de la pantalla principal observando la flota enemiga con la mirada de un soldado profesional. Su cabello negro estaba cortado en un estilo práctico y corto, y sus ojos oscuros no se perdían nada mientras estudiaba la situación táctica. Ella comandaba el contingente de marines del Defiance y lideraría grupos de abordaje si la batalla llegaba al combate cuerpo a cuerpo. La flota alienígena continuaba su avanzaban hacia Kepler Prime con la lenta confianza de los depredadores que jamás habían conocido la derrota. El almirante Zesfel había conquistado 47 mundos para el Imperio y esperaba que éste cayera con la misma facilidad que todos los demás. La resistencia humana sería breve y feudal, como siempre. Morrison dio la orden que lo cambiaría todo. Timonel, llévenos adelante, a toda velocidad hacia la flota enemiga. La Defiance aceleró suavemente por el espacio en contacto directo con 300 naves de guerra alienígenas. Su agujero brillaba plateado a la luz de las estrellas, y sus motores dejaban estelas de fuego azul en la oscuridad tras ella. Se movía con la gracia mortal de una espada desenvainada en el Ceprian. Los operadores de los sensores de la nave insignia detectaron la nave humana que se acercaba e informaron a su almirante. Zexol estudió la pantalla táctica con creciente diversión. Una pequeña nave humana se movía para atacar a toda su flota. Tan absurda valentía merecía reconocimiento, incluso si terminaba en una rápida destrucción. La distancia entre las dos fuerzas se acortaba gradualmente mientras el Defiance mantenía su rumbo hacia la armada alienígena. Morrison permanecía sentado tranquilamente en su puesto de mando, observando la cuenta regresiva de los indicadores de alcance. A su alrededor, su tripulación trabajaba con eficiencia profesional, preparando armas y sistemas defensivos para el inminente combate. Los dedos de Lisa Grant se movían por los controles tácticos mientras armaba todas las armas de la nave. Los nuevos sistemas se activaban uno a uno, mostrando su estado de preparación. Había entrenado durante meses con estas armas, pero nunca las había disparado en combate real. Hoy demostraría si la tecnología humana podía igualar a la de los alienígenas. El Defiance voló solo a través del frío vacío hacia 300 naves enemigas. Su tripulación de 400 humanos se preparaba para enfrentarse a un imperio alienígena que había conquistado mundos durante siglos. En pocos minutos, la batalla comenzaría y la galaxia descubriría qué sucedía cuando los humanos eran presionados demasiado. Morrison miró su pantalla táctica una última vez antes de dar su siguiente orden. La flota alienígena se estaba desplegando para atacar. Formación, preparándose para destruir su nave con una potencia de fuego abrumadora. Pero el capitán sonreía porque sabía algo que los alienígenas desconocían. Creían estar cazando presas, pero estaban a punto de descubrir que, en cambio, se habían topado con un depredador. El almirante Zesfel observó cómo la única nave humana se acercaba a su enorme flota con una mezcla de diversión y confusión. En 3 siglos de conquista, nunca había visto una valentía tan insensata en ninguna especie. La pequeña nave se movía por el espacio con firmeza, dirigiéndose directamente hacia sus 300 naves de guerra, como si realmente creyera que podía ganar esta batalla. La piel morada del almirante alienígena se erizaba con lo que su gente consideraba risa. Sus oficiales superiores se reunieron alrededor de su trono de mando, compartiendo la diversión de sus líderes ante la estupidez humana. Habían estudiado a esta especie durante meses antes de lanzar su invasión y los habían encontrado agresivos pero primitivos guerreros que dependían de armas rudimentarias y tácticas sencillas. El oficial de comunicaciones se giró desde su puesto con un informe que divirtió aún más a la tripulación del puente. La nave humana transmitía en frecuencias diplomáticas estándar solicitando permiso para hablar con el comandante de la flota. En realidad, querían hablar antes de morir. Cestal se acomodó más en su silla de mando biomecánica e hizo un gesto con una mano con garra. Los controles orgánicos respondieron a sus pensamientos y abrieron un canal hacia la nave humana que se acercaba. Les concedería el honor de pronunciar sus últimas palabras antes de destruir su patética nave. El rostro del capitán Morrison apareció en la pantalla principal de la nave insignia cepriana. El humano parecía joven para ser un comandante de nave de guerra, con cabello castaño corto y tranquilos ojos azules que no mostraban miedo a pesar de enfrentarse a adversidades insalvables. Su uniforme estaba limpio y planchado, mostrando la disciplina que los humanos parecen valorar tanto. El capitán humano habló con un tono claro que se transmitió fácilmente a través del enlace de comunicación. Soy el capitán Jake Morrison de la Confederación Terrestre Unida. Nave estelar Defiance. Han entrado en el espacio territorial humano sin autorización ni invitación. Ordeno a su flota que se retire inmediatamente y regrese a sus fronteras.
El puente alienígena estalló en sonidos que los humanos habrían reconocido como una risa cruel. Cestul se inclinó hacia adelante en su trono, estudiando al comandante humano con 4 ojos amarillos que brillaban en la tenue luz de las pantallas orgánicas de su nave. Este joven ingenuo realmente creía poder dar órdenes a la tercera flota cepriana. La voz del almirante transmitía la autoridad de alguien a quien nunca le habían negado nada al hablar. Capitán humano, soy el almirante Cestul, al mando de la tercera flota del Imperio Cepriano. Hemos venido a reclamar este sistema y sus mundos para nuestro pueblo. Su única nave contra nuestras 300 naves es valiente, pero completamente feudal. Ríndanse ahora y su muerte será rápida e indolora. Morrison escuchó las palabras del comandante alienígena, sin cambiar de expresión. A su alrededor, en el puente del Defiance, su tripulación continuaba sus preparativos con serena eficiencia. Lisa Grant armó los sistemas de armas mientras Sam Phillips monitoreaba la distribución de energía. Ellen Carter analizó las configuraciones de las naves alienígenas en Rachel. Stone posicionó a sus marines para posibles abordajes. La respuesta del capitán humano sorprendió a todos los alienígenas en el puente de la nave insignia. En lugar de mostrar miedo o desesperación, Morrison sonrió. La expresión parecía bastante amistosa, pero algo en ella incomodó a varios oficiales ceprianos. Los humanos sonreían cuando estaban felices, pero también sonreían cuando estaban a punto de hacer algo peligroso. La voz de Morrison se mantuvo perfectamente educada mientras respondía al alienígena. El ultimátum del almirante. Almirante Cesville, agradezco su oferta, pero me temo que debo rechazarla. Verá, está viendo esta situación completamente equivocada. Cree que tiene 300 naves alienígenas enfrentándose a una nave humana, y eso le da una ventaja abrumadora. El capitán humano hizo una pausa y su sonrisa se ensanchó, mostrando unos dientes blancos que parecían extrañamente depredadores en la tenue luz de la pantalla de comunicación. Varios oficiales del puente de Zaparium se removieron nerviosos en sus posiciones mientras sus instintos primitivos les advertían de un peligro que no podían identificar. Morrison continuó hablando con el mismo tono tranquilo que, de alguna manera, transmitía un matiz de absoluta confianza. La verdad es, almirante, tiene 300 naves alienígenas enfrentándose a una nave de guerra humana en esta galaxia. Esa nunca ha sido una buena situación para los alienígenas. Los humanos tenemos un dicho que podría interesarle: no es el tamaño del perro en la pelea lo que importa. Es el tamaño de la pelea en el perro. El almirante Cesville sintió que su diversión comenzaba a desvanecerse al observar al comandante humano con más atención. Algo en la actitud de Morrison sugería que sabía algo que los ceprianos desconocían. El almirante alienígena había conquistado docenas de especies, y reconoció la mirada de alguien que ostentaba ventajas ocultas. Las últimas palabras del capitán humano antes de terminar la transmisión provocaron un escalofrío en la tripulación del puente alienígena. Morrison miró directamente a Cesville con sus tranquilos ojos azules y habló con absoluta seguridad. Almirante, debe saber que la humanidad se ha estado preparando para este momento durante mucho tiempo. Hemos aprendido de cada batalla y mejorado con cada derrota. Hoy descubrirá por qué seguimos aquí a pesar de ser superados en número por todas las especies contra las que hemos luchado. El enlace de comunicación se cerró, dejando el puente cepriano en un silencio incómodo. El almirante Cestul miró fijamente la pantalla en blanco, donde el rostro del capitán humano intentaba comprender lo que acababa de oír. Ninguna especie le había hablado nunca con tanta confianza frente a todo el poder de la flota imperial. El oficial táctico Exar rompió el silencio con un informe nervioso. Almirante, la nave humana continúa acercándose. El alcance es ahora de 50.000 kilómetros y se acerca. No muestran señales de desaceleración ni cambio de rumbo. Todos los sistemas de armas parecen estar encendiéndose. Cexol volvió a centrar su atención en las pantallas tácticas que mostraban la solitaria nave humana avanzando con paso firme hacia su flota. La nave parecía insignificante comparada con las bionaves ceprianas, con sus cascos vivientes y sistemas de armas orgánicos. La ingeniería humana parecía rudimentaria y mecánica en comparación, pero algo inquietaba al almirante alienígena mientras observaba acercarse la Defiance. El capitán humano había hablado con la confianza de quien sabía que podía ganar esta batalla. Eso debería haber sido imposible dada la situación táctica, pero Cestul no había sobrevivido a 3 siglos de guerra. Ignorando las señales de advertencia, el almirante dio órdenes a los comandantes de su flota en toda la armada. Todas las naves debían mantener la formación y prepararse para un ataque inmediato una vez que la nave humana estuviera dentro del alcance de las armas.
La doctrina imperial estándar exigía una potencia de fuego abrumadora para destruir las naves enemigas antes de que pudieran infligir daño alguno a las fuerzas ceprianas en el puente del capitán de la Defiance. Morrison observó cómo la flota alienígena se desplegaba en formación de ataque tal como la inteligencia humana había predicho. Los Ceprons eran tácticamente competentes, pero seguían patrones que los analistas humanos habían estudiado durante meses. Esa previsibilidad sería su primer error. Morrison se volvió hacia su oficial táctico con silenciosa satisfacción. «Comandante Grant, ¿están todos los sistemas listos?» Los dedos de Lisa Grant danzaban sobre sus paneles de control mientras realizaba las comprobaciones finales de armas que nunca habían sido probadas en combate real. «Todas las armas armadas y listas, capitán. Los nuevos sistemas de objetivos están en línea y rastreando a todas las naves enemigas simultáneamente. Tenemos soluciones de disparo para toda la flota alienígena». El capitán asintió y se recostó en su silla de mando. «Muy bien, timonel. Mantenga el rumbo y la velocidad actuales. Demostremos a nuestros invitados lo que la ingeniería humana realmente puede lograr cuando nos lo proponemos». El almirante Kestul cortó la transmisión con un gesto de enojo que hizo que su CL. Un rasguño rozó los controles orgánicos de su trono de mando. Las palabras seguras del capitán humano resonaron en su mente, pero descartó cualquier duda sobre la inminente batalla. 300 naves de guerra ceprianas nunca habían perdido una batalla, y no empezarían a perder hoy. El almirante alienígena se volvió hacia su oficial táctico con fría determinación en sus 4 ojos amarillos. «Exar, prepara la flota para un ataque inmediato. Quiero que esa nave humana sea destruida en cuanto entre en el alcance de las armas, usa una potencia de fuego abrumadora y no dejes más que escombros». A lo largo de Cepri y Armada, los comandantes de nave recibieron sus órdenes y comenzaron a cargar sistemas de armas capaces de partir planetas por la mitad. Los cañones mecánicos BET que disparaban munición viviente cobraron vida, mientras que los proyectores de energía capaces de hervir océanos comenzaron a acumular energía. La flota alienígena se preparó para demostrar por qué el Imperio Ceprian había conquistado media galaxia. Pero a medida que la enorme formación alienígena se ponía en posición de ataque perfecta, algo extraordinario comenzó a suceder a bordo de la solitaria nave humana. El casco del Defiance comenzó a cambiar de maneras que desafiaban todo lo que los ceprianos creían saber sobre la tecnología humana. El capitán Morrison se sentó tranquilamente en su puesto de mando, observando las pantallas tácticas que mostraban las verdaderas capacidades de su nave por primera vez. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con eficiencia experta mientras los sistemas que habían permanecido ocultos durante meses finalmente se revelaban. El momento para el que habían entrenado finalmente había llegado. El comandante Sam Phillips monitoreaba las lecturas de energía desde su estación de ingeniería. A medida que los reactores cuánticos en cascada de la nave alcanzaban su máxima capacidad, la energía fluía a través de conductos existentes en el espacio plegado, lo que permitía alimentar armas que deberían haber requerido estaciones espaciales enteras para funcionar. La ingeniería humana había convertido lo imposible en rutina. El orificio exterior del Defiance comenzó a moverse y fluir como metal líquido a medida que los paneles ocultos se abrían para revelar puertos de armas que no habían existido momentos antes. El blindaje se reorganizó para brindar mayor protección mientras los conjuntos de sensores emergían de compartimentos ocultos en toda la estructura de la nave. La teniente comandante Lisa Grant observó cómo sus pantallas tácticas se iluminaban con soluciones de objetivos a medida que los nuevos sistemas de combate de la nave entraban en funcionamiento. Las redes avanzadas de inteligencia artificial procesaban datos de amenazas más rápido de lo que cualquier mente orgánica podía seguir. Mientras las computadoras cuánticas calculaban los ángulos de disparo de las armas que alteraban las leyes de la física en la nave insignia Cepran, el operador del sensor observaba sus instrumentos con creciente incredulidad. Las lecturas carecían de sentido según todo lo que sabían sobre tecnología humana. La nave enemiga generaba señales de energía que deberían haber sido imposibles para una nave de su tamaño. La voz de Velares se quebró por la confusión mientras informaba al almirante Cesle. «Señor, la nave humana muestra picos de energía masivos en todos los espectros. Su potencia ha aumentado más del 3000% en los últimos 30 segundos. Estas lecturas no pueden ser precisas». El almirante alienígena se dirigió a la estación de sensores para comprobar por sí mismo los datos imposibles. La nave humana, que minutos antes parecía normal, ahora mostraba patrones de energía que lo superaban. De toda la flota cepriana en conjunto. Algo andaba muy mal en esta situación. La DRA. Ellen Carter trabajaba en su estación científica a bordo del Defiance,
calibrando sensores capaces de penetrar escudos alienígenas como si fueran de papel. Sus instrumentos mapeaban la estructura interna de cada nave enemiga, analizando sus sistemas de armas e identificando vulnerabilidades críticas. La ciencia humana había aprendido a ver a través de cualquier defensa. La transformación de la nave de guerra humana continuó a medida que se revelaban más sistemas ocultos. Los generadores de campo gravitacional creaban zonas de espacio retorcido alrededor de la nave, mientras que los motores de desplazamiento cuántico se preparaban para mover la nave a través de dimensiones que la física normal no podía describir. El Defiance se estaba convirtiendo en algo más allá de la comprensión alienígena. El almirante Kessle sintió que el miedo se apoderaba de su mente por primera vez en décadas al observar cómo sus sensores intentaban rastrear una nave que parecía existir en múltiples ubicaciones simultáneamente. La nave humana exhibía una tecnología que los científicos más destacados del Imperio insistían en que era imposible de lograr. El oficial táctico Dotexar informó con voz temblorosa que puso nerviosos a los demás oficiales del puente. Almirante, nuestras computadoras de objetivos no pueden fijar el arma en la nave humana. Sus sistemas defensivos están curvando el espacio alrededor de su nave. Estamos detectando anomalías gravitacionales que deberían requerir masa estelar para generarse. La flota alienígena mantuvo su formación de ataque. Pero la incertidumbre comenzó a extenderse entre los comandantes de nave, quienes nunca se habían encontrado con tecnología que no pudieran comprender. La única nave humana se había transformado de una aparente presa en algo que desafiaba sus suposiciones más básicas sobre la guerra. La coronel Rachel Stone se quedó de pie. Se encontraba cerca de la pantalla principal, observando la reacción de la flota alienígena ante la revelación de su nave. Su entrenamiento como marine le había enseñado a interpretar el lenguaje corporal del enemigo, y lo que vio en los puentes alienígenas sugería un pánico creciente entre las tripulaciones, que nunca habían conocido la duda. Morrison activó los sistemas de comunicación de la nave y su voz se transmitió por todas las frecuencias a todas las naves de la flota cepriana. De alguna manera, sus palabras burlaron los protocolos de seguridad y llegaron a todos los tripulantes alienígenas simultáneamente. La tecnología humana había anulado sus defensas. El capitán habló con la misma calma y confianza que había mostrado durante el enfrentamiento. Almirante Kessle, estoy transmitiendo escaneos detallados de su nave insignia a toda su flota. Notará que mis sensores pueden mapear su estructura interna hasta los camarotes individuales de la tripulación. Cada nave de su armada está recibiendo escaneos similares de su propia nave. En 300 puentes ceprianos, los oficiales tácticos observaban con horror las pantallas que mostraban planos completos de sus propias naves. Cada sistema crítico estaba marcado, junto con las posiciones de la tripulación y los puntos débiles estructurales. De alguna manera, la nave humana sabía más sobre sus naves que ellos mismos. El impacto psicológico de esta demostración golpeó a la flota alienígena como un golpe físico. Las tripulaciones que se consideraban dueñas de la galaxia descubrieron que sus defensas más avanzadas eran transparentes a los sensores humanos. Sus naves no ocultaban secretos a un enemigo al que habían descartado como primitivo. Morrison continuó su transmisión mientras su tripulación hacía los preparativos finales para lo que vendría después. Quiero que comprenda completamente su situación, almirante. Mi nave puede atacar simultáneamente todos los sistemas críticos de todas las naves de su flota. Sus escudos no pueden detener mis armas, y su armadura no puede protegerlos de tecnología que no comprenden. El almirante Kestul se quedó paralizado en su puesto de mando mientras las implicaciones de la demostración humana se hacían evidentes. Su imperio había basado su expansión en la superioridad tecnológica sobre todas las especies con las que se topaban. Una nave humana acababa de demostrar que esa suposición era completamente errónea. El Defiance flotaba en el espacio ante la armada alienígena, ya no disfrazado de una simple nave de guerra. Su verdadera naturaleza se reveló como un sistema de armas más allá de todo lo visto en la galaxia. El ingenio humano había creado algo que cambiaría el equilibrio de poder para siempre. La tercera flota cepriana permanecía inmóvil en la fría oscuridad del espacio mientras 300 comandantes de nave intentaban procesar lo que veían. Por primera vez en la larga historia de conquista del Imperio, una armada entera había dejado de moverse. No porque así lo desearan, sino porque no podían comprender la situación táctica que se les presentaba. El almirante Kestal observaba sus pantallas tácticas, que mostraban lecturas imposibles de la nave humana. Sus sensores insistían en que la única nave enemiga estaba atacando simultáneamente todos los sistemas críticos de todas las naves de su flota. Las implicaciones eran asombrosas y contradecían todo lo que entendía sobre la guerra en su puente. Oficiales veteranos de la nave insignia, que habían servido en docenas de campañas,
permanecían paralizados en sus puestos. El oficial táctico Exar repetía los mismos cálculos una y otra vez, con la esperanza de encontrar un error en los datos, pero los resultados nunca cambiaban. La nave humana poseía tecnología que hacía vulnerable a toda su flota. El capitán Morrison observaba la reacción de la armada alienígena desde su puesto de mando a bordo del Defiance con serena satisfacción. La flota enemiga no se había movido en varios minutos. Mientras sus comandantes se esforzaban por comprender su nueva realidad, el miedo era un arma poderosa cuando se usaba correctamente, y los humanos habían aprendido a manejarlo con precisión. La teniente comandante Lisa Grant supervisaba sus sistemas tácticos mientras mantenían una perfecta fijación de objetivos en las 300 naves enemigas. Las avanzadas redes de inteligencia artificial de la nave rastreaban cada movimiento y predecían cualquier posible acción de los alienígenas. La tecnología humana había hecho que sus enemigos fueran completamente transparentes en las comunicaciones de la flota cepriana. Los canales rebosaban de informes desesperados de los comandantes de nave que no podían creer las lecturas de sus sensores. Cada capitán recibía escaneos detallados de su propia nave, mostrando diseños internos que nunca antes habían visto. La nave humana conocía sus debilidades mejor que ellos. El comandante Sam Phillips observaba la distribución de energía en todo el Defiance. Mientras sus sistemas revolucionarios operaban a máxima eficiencia, los reactores cuánticos en cascada proporcionaban energía ilimitada mientras las armas de plegado dimensional esperaban en modo de espera, listas para atacar objetivos existentes en el espacio normal. La ingeniería humana había roto las reglas de la física misma. La DRA. Ellen Carter continuó su análisis de la composición de la flota alienígena desde su estación científica. Sus sensores penetraron cada defensa que poseían los Zeprans y mapearon la estructura interna de sus naves biomecánicas con perfecto detalle. Identificar las posiciones de la tripulación, incluyendo la distribución de cada cubierta, y predecir con exactitud el daño que causaría cada arma. El impacto psicológico de la demostración humana se extendió por la flota alienígena como un virus. Tripulaciones que nunca habían conocido la derrota se encontraron frente a un enemigo que parecía poseer capacidades tecnológicas divinas. Su confianza se desmoronó al darse cuenta de lo superados que estaban en la nave insignia cepriana. El operador del sensor emitió otro informe que agravó la creciente desesperación de su almirante. La nave humana no solo escaneaba sus naves, sino que también analizaba sus sistemas de armas y capacidades defensivas en tiempo real. Cada ventaja táctica que poseían estaba siendo catalogada y contrarrestada. El almirante Kestal sintió algo. No lo había experimentado en 3 siglos de guerra. Por primera vez desde que comenzó su carrera militar, sintió miedo genuino. La única nave humana representaba una tecnología tan avanzada que superaba las capacidades ceprianas que la resistencia parecía inútil. Morrison activó los sistemas de comunicación de su nave una vez más, y su voz llegó a todas las naves alienígenas simultáneamente. La capacidad del capitán humano para burlar sus protocolos de seguridad demostró otro nivel de superioridad tecnológica que sacudió aún más la confianza alienígena. El capitán habló con la misma calma y autoridad que había mantenido durante todo el encuentro. Almirante Kessle, su flota lleva 4 minutos y 37 segundos inmóvil. Los comandantes de su nave están descubriendo que sus armas no pueden fijar el objetivo en mi nave debido a nuestros sistemas defensivos. Creo que está empezando a comprender su situación. El capitán Morrison hizo una pausa para asimilar sus palabras antes de continuar con su demostración de las capacidades humanas. Mi nave está doblando el espacio y el tiempo sobre sí misma, utilizando generadores de campos gravitatorios que su ciencia considera imposibles. Existimos en múltiples dimensiones simultáneamente, lo que hace que los sistemas de objetivos convencionales sean inútiles contra nosotros. La siguiente revelación del capitán humano provocó oleadas de pánico en la flota alienígena al describir una tecnología que iba más allá de sus marcos teóricos más descabellados. Nuestros motores de desplazamiento cuántico nos permiten movernos por el espacio plegado, mientras que nuestras armas dimensionales pueden alcanzar objetivos desde ángulos que no existen en la realidad normal. Sus naves existen en 3 dimensiones, mientras nosotros operamos en la 11. La coronel Rachel Stone observó la paralización total de la flota alienígena desde su posición cerca de la pantalla principal. Su experiencia militar le decía que la moral enemiga se había derrumbado por completo. Al enfrentarse a capacidades que no podían ni siquiera imaginar, los cepranos se habían convertido en presas mentales en todo el espacio alienígena. Los comandantes de las naves de la Armada comenzaron a informar a su almirante con voces que temblaban de miedo. Un capitán tras otro confirmaron que sus computadoras tácticas mostraban una destrucción segura si se enfrentaban a la nave humana.
Cada simulación terminaba con la aniquilación total de las fuerzas ceprianas. Morrison continuó su ataque psicológico contra la flota alienígena con serena precisión. Quiero que sus oficiales tácticos ejecuten escenarios de enfrentamiento utilizando los datos actuales. Cada simulación mostrará el mismo resultado. Su flota sería completamente destruida antes de que pudieran disparar un solo tiro a mi nave. El capitán humano concedió varios minutos a los alienígenas para verificar sus afirmaciones antes de realizar su demostración final. Para demostrarlo, estoy activando nuestros sistemas defensivos a máxima potencia. Observen atentamente lo que ocurre en el espacio alrededor de mi nave. Alrededor del desafío, la realidad misma comenzó a doblarse y retorcerse a medida que campos gravitacionales más fuertes que los que se encontraban cerca. Los agujeros negros formaron barreras protectoras. El espacio se deformó y plegó, creando zonas donde las leyes normales de la física ya no se aplicaban. La nave humana existía en el centro de fuerzas que podían remodelar la materia a nivel atómico. El almirante Kessel observó cómo sus sensores luchaban por rastrear una nave que parecía existir en docenas de lugares simultáneamente. Los sistemas defensivos de la nave humana creaban ilusiones que hacían parecer que una flota de batalla entera rodeaba su armada. Sus oficiales tácticos informaron haber detectado múltiples naves humanas donde los sensores confirmaban que solo existía una. La flota alienígena permaneció congelada en el espacio mientras sus comandantes se daban cuenta de que enfrentarse a la nave humana resultaría en su completa aniquilación. Por primera vez en la historia de Zafrian, una armada entera había sido derrotada sin disparar un solo tiro. Los humanos habían ganado gracias a una superioridad tecnológica tan abrumadora que la resistencia carecía de sentido. Morrison sonrió al observar a 100 naves de guerra alienígenas permanecieron inmóviles ante su única nave. La demostración había logrado exactamente lo que los estrategas humanos habían planeado. La flota enemiga estaba paralizada por el miedo y la incertidumbre, incapaz de atacar o retirarse. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado para siempre. Pasaron 3 horas en el frío silencio del espacio. Mientras la tercera flota cepriana permanecía paralizada ante la única nave de guerra humana, el almirante Kestul, sentado en su trono de mando, observaba las exhibiciones tácticas que mostraban su total impotencia ante la tecnología. No podía comprender ni contrarrestar. La mayor fuerza militar de su imperio se había visto reducida a observadores paralizados por toda la galaxia. Los comandantes de las naves Amada esperaban órdenes que nunca llegaban. Su almirante no se atrevía a comandar un ataque que resultara en la aniquilación de toda su flota. Todos los análisis tácticos mostraban el mismo resultado imposible. La nave humana podría destruir las 300 naves antes de que pudieran disparar un solo tiro. El capitán Morrison mantenía su paciente vigilancia desde el puente del Defiance mientras su tripulación monitoreaba la continua inactividad de la flota alienígena. La demostración había logrado todo lo que los estrategas humanos esperaban y mucho más. Una armada enemiga entera había sido derrotada únicamente por superioridad tecnológica, sin ninguna pérdida de vidas en ninguno de los bandos. La DRA. Ellen Carter analizaba las intercepciones de comunicación de la flota alienígena en su estación científica. Los Cepreons compartían datos tácticos y revisaban por completo su evaluación de las capacidades militares humanas. Los informes de inteligencia que describían a los humanos como guerreros primitivos estaban siendo reescritos por completo por oficiales que habían visto lo imposible. La teniente comandante Lisa Grant mantenía sus sistemas de armas armados y listos mientras rastreaba cada nave alienígena a través de las avanzadas redes de objetivos de la nave. Las computadoras cuánticas no dejaban de calcular soluciones de disparo, aunque ella esperaba que nunca necesitaran usarlas. La paz mediante una fuerza abrumadora era la nueva doctrina de la humanidad. El comandante Sam Phillips supervisaba los sistemas de energía de la nave mientras mantenían su increíble despliegue de poder tecnológico. Los reactores cuánticos en cascada funcionaban a la perfección mientras las armas dimensionales permanecían en modo de espera, listas para demostrar su potencial destructivo si era necesario. La ingeniería humana había creado herramientas que los dioses envidiarían. Finalmente, el almirante Zexul encontró el coraje para romper el silencio que había durado 3 tortuosas horas. Su voz llegó a través del espacio hasta la nave humana, pero la arrogancia confiada había desaparecido por completo. El miedo y el respeto habían reemplazado la indiferencia que había mostrado. Antes, el almirante alienígena habló con cuidado, eligiendo sus palabras como un diplomático más que como un conquistador. Capitán Morrison, su nave posee capacidades que no estaban incluidas en nuestros informes de inteligencia sobre tecnología humana.
Nuestro análisis táctico sugiere que atacar a su nave resultaría en pérdidas inaceptables para nuestras fuerzas. Morrison, escuche la admisión del comandante alienígena con cortesía profesional. Mientras su tripulación continuaba su vigilancia vigilante de la flota enemiga, el Imperio Cepran aprendía una lección que los humanos habían enseñado a muchos enemigos a lo largo de los siglos. Subestimar a la humanidad siempre era un error fatal. El capitán humano respondió con la misma serena autoridad que había mantenido durante todo el enfrentamiento. La doctrina militar humana del almirante Cestoul ha evolucionado significativamente en los últimos meses. Hemos aprendido que la mejor manera de ganar una guerra es, a veces, convencer a los enemigos de que librarla sería un terrible error para todos los involucrados. La DRA. Carter informó de nueva información derivada de su análisis de las comunicaciones alienígenas. La flota Ceprien no solo compartía datos tácticos sobre este encuentro, sino que también transmitía sus hallazgos a otras fuerzas imperiales de la galaxia. La noticia de la superioridad tecnológica humana se extendería rápidamente por las estructuras de mando enemigas. Morrison se dio cuenta de que este único enfrentamiento podría cambiar el curso de la guerra entre la humanidad y el Imperio Ceprine. Si otras flotas alienígenas se enteraban de las capacidades del desafío, podrían reconsiderar sus planes de invasión. El miedo podía ser más efectivo que cualquier arma si se usa correctamente. La coronel Rachel Stone observó la flota alienígena desde su posición táctica y notó sutiles cambios en su formación. Las naves ceprianas comenzaban lentamente a desplegarse y a asumir posiciones defensivas en lugar de mantener su agresiva formación de ataque. El enemigo se preparaba para retirarse en lugar de enfrentarse. El capitán humano hizo su oferta final al almirante alienígena con una cortesía diplomática que ocultaba la firmeza de sus palabras. Almirante, estoy preparada para permitir que su flota se retire del espacio territorial humano sin más incidentes. A cambio, el Imperio Ceprine respetará nuestras fronteras y establecerá canales diplomáticos para el contacto pacífico entre nuestros pueblos. El almirante Kex observó a su alrededor, en su puente, a oficiales que nunca habían experimentado una derrota en toda su carrera. Su computadora táctica aún mostraba una aniquilación segura si intentaban enfrentarse a la nave humana. Más preocupantes eran los informes que sugerían que esta podría no ser la única nave de guerra avanzada de la humanidad. El almirante alienígena tomó su decisión con el peso de 3 naves y 60.000 vidas agobiándolo. Su imperio había construido su expansión partiendo de la premisa de que ninguna especie poseía tecnología superior a la suya. Una nave humana había destrozado esa premisa por completo y para siempre. La respuesta de Texel tenía la dignidad formal de un militar profesional. Un oficial aceptaba una resolución honorable a una situación imposible. Capitán Morrison, el Imperio Ceprine acepta sus términos. Retiraremos nuestras fuerzas del espacio humano inmediatamente y esperamos establecer relaciones diplomáticas entre nuestros gobiernos. Morrison se permitió una leve sonrisa de satisfacción al observar cómo la flota alienígena comenzaba su retirada del sistema Kepler. La humanidad había obtenido su primera victoria completamente incruenta en la guerra por la supervivencia. El equilibrio de poder en la galaxia había cambiado sin disparar un solo tiro. Lisa Grant levantó la vista de su puesto táctico con curiosidad mientras las naves alienígenas comenzaban a alejarse de su posición. «Capitán, ¿puedo hacerle una pregunta sobre nuestras capacidades?» Morrison asintió alentadoramente. «Por supuesto, comandante. ¿Qué le gustaría saber?» Grant eligió sus palabras con cuidado al expresar la pregunta que la había estado inquietando durante todo el encuentro. «Señor, ¿de verdad somos tan avanzados tecnológicamente como les hicimos creer?» La sonrisa del capitán se ensanchó al considerar cómo responder a la perspicaz pregunta de su oficial táctico. «Comandante Grant, los humanos siempre hemos sido mejores creando. Nuestros enemigos creen que somos más peligrosos de lo que realmente somos. El truco está en asegurarnos de que nos volvamos tan peligrosos como creen antes de que se den cuenta de la diferencia». Morrison observó la flota alienígena en retirada y se sintió orgulloso de lo que su especie había logrado. Lo que vieron hoy fue tecnología real que supera los límites de lo que creíamos posible. Pero lo más importante, vieron la determinación humana de proteger lo que amamos y la voluntad de enfrentar adversidades imposibles sin rendirse. El USS Defiance viró hacia casa mientras la flota cepriana desaparecía en el hiperespacio, difundiendo por toda la galaxia la noticia de que la humanidad no debía ser subestimada. La guerra estaba lejos de terminar, pero las reglas habían cambiado para siempre. Un vistazo a una nave de guerra humana había congelado a toda una flota alienígena y le había mostrado al universo que los hijos de la Tierra no se hundirían silenciosamente en la oscuridad.